a Soclamor en convenio con la Universidad Latinoamericano y del Caribe ULAC, tiene el honor de presentar a nuestra distinguida oradora de hoy, la doctora Norma Camero. La doctora Cameron es una figura prominencia en el campo de la justicia social, con una trayectoria impresionante dedicada a fomentar un cambio significativo. Su incansable trabajo y su profunda experiencia la han posicionado como una voz líder en la lucha por la equidad y los derechos humanos. La doctora Norma es abogado, máster en Derecho Internacional y Negocios Internacionales, máster en Derecho Penal, doctora en Derecho Internacional Público, mención Derechos Humanos. En el seminario de hoy, Generación Justicia, la doctora Camero compartirá su valiosa perspectiva y conocimientos sobre cómo podemos construir un futuro más justo para todos. Sin más preámbulos, demos una calurosa bienvenida a la doctora Norma Camero. Muy buenos días, participantes, a todos y todas. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este seminario en nombre de la Universidad Latinoamericana del Caribe, ULAC, y de Soclamor, organización que con gran dedicación y compromiso trabaja incansablemente por la promoción de los derechos humanos, la justicia social y el acceso a una educación de calidad. Nos llena de orgullo contar con su presencia porque cada uno de ustedes representa el motor de cambio que nuestras comunidades necesitan. Este espacio ha sido creado para el diálogo y la reflexión y el aprendizaje colectivo, convencidos de que el conocimiento es una herramienta poderosa para transformar realidades. Gracias por estar presentes y bienvenidos todos. Seminario Generación Justicia son las nuevas luchas por los derechos humanos en el siglo XXI. Empezamos reconociendo que el silencio no es una opción, que hoy vivimos tiempos difíciles, que no nacimos en una época fácil, pero sí nacimos en el momento justo para cambiar la historia. Tiempos donde la injusticia no siempre se ve a simple vista, pero se siente en los cuerpos, en las calles, en los sistemas y hasta en los silencios. Este seminario no pretende ser una clase magistral. Es un espacio para hablar de lo que muchas veces no se dice, de lo que incomoda, pero también de lo que moviliza. Cuando hablamos de generación justicia, no hablamos de edad ni de moda. Hablamos de una forma de vivir, de ver el mundo y de no mirar hacia otro lado cuando alguien sufre una injusticia. Empecemos ahora con qué es lo que significa generación justicia. Generación Justicia es un nombre que le damos a quienes ya no aceptan que la injusticia sea parte de lo cotidiano. Personas que no se conforman con, bueno, así son las cosas, sino que buscan cambiar esas cosas. Esta generación no está definida por un año de nacimiento, sino por el compromiso con la dignidad humana, que es la parte más importante de los derechos humanos, porque lo que busca es preservar esa dignidad humana. Es intergeneracional. Puede estar en un estudiante, en una madre migrante, en un campesino que defiende su tierra, en una mujer que exige justicia para su hija asesinada. La generación justicia no espera que las instituciones lo hagan todo. Sabe que el cambio empieza también en la cotidianidad, en cómo hablamos, en cómo tratamos al otro y en cómo actuamos frente al dolor ajeno. La generación justicia no es una etiqueta de moda, ni es un eslogan vacío. Es un nombre que simboliza una actitud frente al mundo, un compromiso silencioso, pero firme, que muchas personas han asumido incluso sin darse cuenta. Ser parte de esta generación no depende del año en que naciste, del título que tengas, ni del lugar donde hablas. Depende de algo mucho más profundo, de tu voluntad de no aceptar que la injusticia se vuelva costumbre. La generación justicia es una forma de estar en el mundo, es mirar la realidad con los ojos bien abiertos, es no anestesiarse ante el dolor ajeno, aunque no te afecte directamente.
Es reconocer que hay cosas que están mal y que no basta con indignarse, hay que hacer algo, aunque sea pequeño, aunque parezca invisible. En esta generación hay personas muy distintas. Hay estudiantes que se organizan para denunciar abusos en sus universidades. Hay madres migrantes que con dignidad enfrentan leyes que las deshumanizan. Hay campesinos e indígenas que defienden sus territorios de empresas que solo ven cifras donde otros ven vida. Hay jóvenes que no se quedan callados cuando ven el acoso, el racismo o la injusticia en las redes sociales. Hay mujeres que convierten su duelo en lucha, su rabia en memoria y su historia en defensa de otras. Ser generación justicia no significa tener todas las respuestas. Significa no callar cuando otros callan. Significa no acostumbrarse a la violencia, ni resignarse a la impunidad. Significa entender que el cambio no empieza en los grandes discursos, sino en lo cotidiano, en cómo hablamos con respeto, en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo tratamos a quien es diferente, en cómo no aceptamos chistes machistas, clasistas o racistas como parte del humor común. Esta generación no espera que todo lo haga el Estado o la ONU, la Organización de las Naciones Unidas o los tribunales. Claro que las instituciones tienen su papel, pero la generación justicia sabe que las transformaciones reales comienzan en lo invisible, en los gestos, en los valores, en las redes de afecto, en los actos de coherencia. No es una generación cómoda, no es una generación tibia, es una generación que no busca solo sobrevivir, sino dejar un legado de justicia. Y quizás sin que tú te des cuenta, ya formas parte de ella. Pero ¿y qué puede hacer una persona común? A veces cuando vemos tantas injusticias, sentimos que no podemos hacer nada. Pero no es cierto. Cada quien puede aportar desde donde está, con lo que sabe y lo que tiene. La generación justicia no necesita superhéroes, necesita gente consciente, que defienda con su palabra a quien no tiene voz, que cuide su entorno como parte de su dignidad, que no sea cómplice del machismo, del racismo o del abuso, aunque sea con el silencio, que enseñe a los demás el valor de la empatía, del respeto, de la verdad. No todos pueden estar en un sitio específico, pero todos pueden decidir de qué lado están, del lado de la justicia. Ahora, ¿qué legado dejamos? ¿Cómo vamos a cambiar este mundo? La pregunta es ¿por qué? ¿Será porque lo permitimos o porque lo transformamos? La generación justicia es aquella que no acepta vivir cómodamente en un mundo injusto. Esa generación que elige el coraje por encima de la indiferencia, la dignidad por encima de la costumbre y la memoria por encima del olvido. No venimos al mundo solo a existir, venimos a dejar huella, y esa huella, si es justa, no se borra. Por eso digo que cada generación tiene una lucha. La lucha es por sobrevivir con dignidad, con derechos y con justicia. Ahora, presentar esta idea central de esta nueva generación en la defensa de los derechos humanos y enfrentar los desafíos que son distintos a los del pasado, pero igual de urgentes. Entonces, ¿quién está luchando por esa justicia hoy? ¿Cómo puedes ser tú parte de ese cambio? El siglo XXI trajo nuevos escenarios, crisis climática, migraciones masivas, desinformación y la violencia digital. Pero también trajo nuevas formas de movilización, las redes sociales, los movimientos juveniles globales, el activismo feminista, el ambiental y el antirracista, ¿verdad? En conclusión, exigir derechos humanos es una responsabilidad moral, jurídica y social. No esperemos a ser víctimas para actuar.
La justicia no espera. La generación justicia ya empezó a caminar. ¿Vas a caminar con ella? Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy, por escuchar, por reflexionar, pero sobre todo por comprometerse. Este seminario no termina con esta jornada. Comienza en cada paso que demos a partir de ahora, en cada injusticia que no callemos, en cada causa justa que abracemos. Que esta generación no sea recordada por su indiferencia, sino por su valentía, por haber tomado la palabra, por haber actuado, por haber hecho del derecho a la dignidad una lucha cotidiana. Sigamos construyendo justicia, porque los derechos no se regalan, se conquistan, se viven y se defienden. Gracias y hasta pronto, Generación Justicia.